algo está sucediendo en Estados Unidos. Algo que parece mucho más grande de lo que la ciencia puede explicar. Desde las profundidades de la Tierra hasta el cielo, es como si Dios mismo estuviera revelando un mensaje a esta nación. Recientemente, una extraña serie de sucesos ocurrió en el Parque Nacional de Yellowstone. Los animales, habitualmente tranquilos y predecibles en sus migraciones, han comenzado a comportarse de maneras sin precedentes, se desplazan en grandes grupos, abandonan a sus crías y huyen sin motivo aparente. La actividad volcánica se está intensificando. Se han visto luces extrañas por la noche, y un zumbido inquietante ha invadido la silenciosa oscuridad. Al comparar estas señales con las Escrituras, las advertencias de Jesús y la sacudida de la creación que precedió a una gran revelación en el Apocalipsis, la Tierra está reaccionando incluso antes de que se abran los cielos. ¿Podría lo que está sucediendo ahora mismo en el corazón de Estados Unidos ser parte de este proceso? Antes de comenzar, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque lo que está sucediendo podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginamos. No lo esperábamos. Los animales estaban completamente aterrorizados. Al principio, parecía un incidente aislado, quizá algunos alces que se acercaban temprano, una manada errante de bisontes que aparecía a kilómetros de sus pastos habituales. Pero las historias se acumularon. Ya no era solo una migración, era pánico. Por todo Yellowstone, algo empezó a agitarse bajo la superficie, y los primeros en notarlo no fueron los científicos ni los sistemas satelitales, fueron los animales. Se vieron manadas enteras de alces huyendo por los bosques, con una desesperación inexplicable según las estaciones. Los bisontes, generalmente lentos y constantes, fueron filmados corriendo por las carreteras, derribando barreras e ignorando los coches como si algo los persiguiera desde las profundidades de la tierra. Los lobos, ferozmente leales a sus guaridas, abandonaron a sus cachorros, una hazaña inaudita en la naturaleza, y siguieron corriendo. Los observadores de aves han reportado bandadas de cuervos volando en círculos sobre la caldera, formando patrones anormales en el cielo antes de dispersarse hacia el norte. Cerca del lago Yellowstone, se han visto repetidamente peces saltando cerca de la orilla, solo para ser encontrados muertos en pequeños grupos silenciosos. Incluso los animales domésticos de las comunidades aledañas comenzaron a comportarse de forma extraña, negándose a salir al anochecer, gimiendo y deambulando como si sus dueños no pudieran controlarlos. Las autoridades del parque afirmaron que la fauna silvestre reaccionaba a temblores geológicos leves. Pero el problema es que los registros sísmicos de este periodo no muestran una actividad lo suficientemente intensa como para causar una respuesta coordinada tan drástica. No se trataba de movimientos pequeños y aleatorios de animales. Fue una retirada generalizada, una respuesta de huida de una magnitud inexplicable por el clima, la estación o cualquier otro cambio ambiental común. Tras bambalinas, comenzaron a surgir rumores, declaraciones extraoficiales de guardabosques, técnicos e incluso campistas que habían visto a los animales de cerca. Un hombre escribió que al despertar, encontró ciervos dando vueltas silenciosamente alrededor de su tienda, inmóviles y observando. Otros hablaron de la leve vibración que sacudía las ventanas por la noche, una presencia sutil y amenazante. Si la Tierra intenta enviar una advertencia, sus mensajeros son los más cercanos a ella. Las criaturas de Dios reaccionan no con la razón, sino con el instinto, y sería prudente prestar atención, pues en la Biblia, los animales a menudo perciben lo que los humanos no pueden. En la historia de Noé, fueron los animales los que. Quien entró en el arca sin dudarlo. En el libro de Job, se describe que la creación misma responde al mandato de Dios de maneras que la humanidad desconoce. Y en el Apocalipsis, cuando se rompen los sellos y la tierra gime, es la naturaleza la que reacciona primero. Así que cuando los animales empiezan a huir, no solo de una tormenta, sino de algo más profundo, algo invisible, no es solo curiosidad, podría ser una señal. ¿Y si huyen ahora, de qué huyen? Cuando un gigante dormido despierta, bajo la impresionante belleza del Parque Nacional de Yellowstone yace algo de un poder inimaginable, un gigante dormido que ha permanecido en silencio durante casi 70 años.
Este es el supervolcán de Yellowstone, una vasta cámara de roca fundida enterrada a pocos kilómetros bajo la superficie de uno de los paisajes naturales más preciados de Estados Unidos. Aunque inactivo, este gigante ya ha despertado, y cuando lo hizo, todo el continente sintió su ira. Los científicos llevan décadas estudiando la caldera de Yellowstone, observando cómo el suelo se expande y desinfla a medida que el magma entra o sale del depósito subterráneo. Entre 2004 y 2009, el nivel del suelo sobre el hielo subió casi 25 centímetros, una señal preocupante de que la presión se acumulaba en el subsuelo. Aunque la superficie se ha hundido desde entonces, el recuerdo de esta elevación sigue atormentando a los vulcanólogos. Cada año, el parque experimenta entre 1000 y 3000 pequeños terremotos, temblores tenues que insinúan movimientos invisibles en el subsuelo. La mayoría son demasiado leves para ser notados, pero su estructura es reveladora, el magma se mueve. La Tierra está reaccionando, y algo en sus profundidades no es nada silencioso. Imágenes satelitales y datos terrestres recientes incluso han revelado un ritmo en estos movimientos. Casi como un latido, lo que sugiere no solo una actividad aleatoria, sino una fuerza pulsante intencionada. La historia geológica de Yellowstone presenta un panorama aterrador. En los últimos 2,1 millones de años, el supervolcán ha provocado 3 erupciones catastróficas, cada una de las cuales cubrió el continente de ceniza y sumió regiones en la oscuridad. Se cree que la última erupción, ocurrida hace unos 640.000 años, fue 10 veces más potente que la del Monte Santa Elena en 1980. Cenizas ardientes, roca fundida y gases tóxicos abrasaron la Tierra, destruyendo todo a su paso. Los flujos piroclásticos sepultaron bosques enteros. El cielo se oscureció. Un tercio de Norteamérica se transformó al instante. Las consecuencias formaron la inmensa caldera de Yellowstone, que se extiende casi 72 kilómetros de ancho. Rastros de este poder destructivo permanecen grabados en el paisaje, en forma de coladas de lava endurecida y gruesas capas de escombros volcánicos. Algunas de estas coladas datan de hace 70 años y aún conservan el recuerdo del incendio. Hoy en día, la mayoría de los científicos coinciden en que una erupción masiva no es inminente. Creen que los eventos futuros más probables podrían ser pequeñas explosiones de vapor o coladas de lava de movimiento lento. Pero incluso ellos admiten una cosa, el momento del próximo movimiento de la piedra amarilla sigue siendo un misterio, y vivimos en una ventana geológica en la que podría volver a ocurrir. Así que uno se pregunta, ¿y si este gigante dormido no es solo una fuerza de la naturaleza, sino una señal? En las Escrituras, Dios a menudo usó la tierra misma para hablar a través del fuego, el humo, los terremotos y las tormentas. En el libro del Éxodo, el monte Sinaí se estremeció cuando Dios descendió sobre él. Fuego. En Apocalipsis, se nos dice que cuando se rompen los sellos, la tierra tiembla y el cielo se oscurece. Y en Romanos 8, el apóstol Pablo escribe que toda la creación gime, esperando el cumplimiento del plan de Dios. Quizás los sutiles cambios de Yellowstone, su terreno ascendente, sus temblores rítmicos, su historia de devastación, no sean solo anomalías científicas. Quizás sean dolores de parto, señales de que la Tierra misma se prepara para algo mayor, pues cuando un gigante dormido despierte, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y si escuchamos con atención, quizá nos demos cuenta de que estas advertencias no son solo geológicas, sino divinas. Jesús nos advirtió sobre tales señales. ¿Y si todo lo que vemos, los terremotos, el pánico animal, la hinchazón del suelo bajo Yellowstone, no fuera casualidad? ¿Y si esto fuera exactamente lo que Jesús nos advirtió? En Mateo 24, Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, dio a sus discípulos una aterradora profecía. Dijo, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto marca el comienzo de los dolores de parto. No solo se refería a problemas espirituales, se refería a la reacción de la tierra física antes del fin. Advirtió que las naciones se alzarían unas contra otras y los reinos entre sí, pero también que la naturaleza misma comenzaría a mostrar señales, gemidos, temblores y fenómenos extraños.
Y ahora mismo, estas señales se manifiestan de maneras que incluso los científicos más profanos tienen dificultades para explicar. Los animales corren como si hubieran visto algo que nosotros no. El volcán, inactivo durante milenios, retumba, aunque débilmente. El cielo sobre el parque brilla con luces inexplicables. Y en la quietud de la noche, un sordo estruendo resuena por toda la tierra, inaudible para la mayoría, pero profundamente perturbador para quienes lo oyen. Algo se agita, y Jesús nos instó a estar alerta. Dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. No os turbéis, porque todo esto tiene que suceder. Luego añadió una orden impactante. Pero cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Durante siglos, la gente se ha preguntado cómo sería el fin de los tiempos. Muchos esperaban un fuego celestial o el colapso de las naciones. ¿Pero y si todo comenzara en silencio? ¿Y si la tierra temblara bajo nuestros pies? ¿Y si los animales huyeran, la tierra gimiera y el cielo murmurara? Creemos que Jesús nos advertía que no nos asustáramos, sino que nos preparáramos, que no temiéramos al terremoto, sino que reconociéramos la época. Porque, en verdad, las profecías no siempre van acompañadas de truenos. A veces esto se manifiesta como una señal silenciosa, anomalías en la naturaleza, movimientos inexplicables y la sensación de que algo anda mal. Jesús nos dijo que estuviéramos atentos a las señales, que permaneciéramos vigilantes y que alzáramos la cabeza, porque nuestra redención se acerca. Así que, cuando vemos temblar Yellowstone, cuando vemos a la creación reaccionar de maneras inexplicables, quizás no se trate solo de un descubrimiento científico, sino quizás del cumplimiento de las Escrituras. Se están reportando numerosos fenómenos en todo Estados Unidos, y no solo en Yellowstone. Un ruido extraño proviene del cielo. Según Fox 2, se han recibido decenas de llamadas y correos electrónicos de personas de ambas orillas del río reportando un ruido extraño, grave y repetitivo. La gente estaba extremadamente confundida y asustada, inconsciente de la terrible situación que enfrentaban. Sin embargo, pueden compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Mientras vemos el vídeo, escuchen atentamente. Más allá del canto de los pájaros, escuchamos el mismo zumbido de fondo. Este sonido es tan tenue que es casi inaudible, pero increíblemente constante. Normalmente, después de las 8 de la tarde, los residentes de la zona oyen un zumbido muy tenue, similar a una onda. Algunos reportan haberlo escuchado desde sus hogares en el condado de North Louis, y las autoridades regionales han estado realizando investigaciones en la zona para encontrar el origen de este misterioso sonido. Cerca se encuentran un punto de transbordo en Marin y una instalación de almacenamiento del oleoducto Spire STL. Ambas compañías investigaron y afirmaron que no fue su culpa. Lo mismo ocurrió con el cuerpo de ingenieros y el aeropuerto Lambert. Central Stone Company informó al condado de St. Louis que no realiza ninguna acción durante las horas en que la gente reporta el zumbido. También han investigado todo, desde el tráfico de barcazas hasta los elevadores de granos, una empresa de gas industrial en el condado de Madison, Illinois, y el zumbido de un remolcador, pero aún no han encontrado la fuente del molesto ruido. Este ruido extraño, bajo y repetitivo sigue siendo un misterio en el norte del condado de St. Louis. Un residente que creció en un tranquilo barrio cerca del río Missouri lo contó a Fox 2 de enero de 2022. El tenue zumbido nocturno comenzó a principios de ese año. Es apenas audible, pero constante, persistiendo durante horas y aparentemente fijo. El concejal del condado de St. Louis, Louis Z. E. Webb, también escuchó el ruido y está trabajando para determinar su origen. Se han realizado investigaciones en instalaciones cercanas, como Marine Spire y el aeropuerto, pero se desconoce la causa de este misterioso zumbido. Para su información, el zumbido es un fenómeno global que ha llevado a muchas personas a buscar respuestas. La BBC informó al respecto en 2009, afirmando que este silencioso y esquivo zumbido se ha atribuido a todo tipo de fenómenos, desde cables de electricidad y tuberías de gas hasta fuerzas siniestras.
Sin embargo, algunas de las razones por las que las personas lo escuchan podrían provenir de su propio cerebro. El extraño sonido que se escucha en el condado de North St. Louis también se considera un zumbido. Permítanme mostrarles dónde se produjeron estos extraños sonidos. Un sitio web dirigido por el Dr. Glenn M. Cerons, es profesor de la Universidad de Columbia Británica, se dedica a mapear este zumbido y a compartir testimonios de personas de todo el mundo. Observó el ruido por primera vez en 2012 y buscaba un lugar para estudiarlo. Las personas informan sobre la ubicación, la hora y la naturaleza del ruido. También comparten información personal, como su edad, medicamentos que toman, posible pérdida auditiva y más. Debido a su aparición, desaparición y misterioso origen, la existencia de este sonido sigue siendo un interrogante. Se han descubierto nuevas pistas y se han descartado otras teorías. M. C. Ferguson explica que existen 4 teorías sobre el origen del zumbido. Una sugiere que las radiofrecuencias de muy baja frecuencia activan el sistema auditivo humano, mientras que otra sugiere que la acumulación de sonidos de baja frecuencia provenientes de la actividad humana es la responsable. Una tercera teoría sugiere que los zumbidos son causados por procesos geológicos. Finalmente, otra teoría sugiere que los zumbidos son un proceso corporal interno similar a las emisiones otoacústicas y el tinnitus. Cree que esta última teoría es la más probable. Alguien afirma que los habitantes de Missouri desarrollaron repentinamente una audición más aguda y ahora son sensibles a ciertos sonidos. Esta teoría experta tampoco explica los fuertes ruidos que se escucharon anteriormente en la zona de Hannibal, Missouri, Illinois. Algunos creen que estos ruidos provienen de maquinaria que opera en túneles subterráneos excavados en la blanda roca de Missouri. Quizás algún día recibamos un informe oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los últimos en investigar esto? Un experto estima que aproximadamente 1/3 de los casos provienen de una fuente ambiental, como un refrigerador, un ventilador industrial o una fábrica cercana. El zumbido de Bristol fue noticia en la década de 1970. Un periódico preguntó a los lectores de la ciudad, ¿han oído ese zumbido? Casi 800 personas respondieron afirmativamente. La gente se quejaba de falta de sueño, dolores de cabeza, enfermedades y hemorragias nasales. Muchos expertos creían que se debía al ruido del tráfico y las fábricas. Científicos franceses afirmaban que se debía a las continuas olas que vibraban en el fondo del océano, pero esta podría no ser la causa, y el fenómeno persiste hasta nuestros días. Así como el juicio del séptimo sello reveló los juicios de las 7 trompetas, el juicio de la séptima trompeta también revela los juicios de las 7 copas. Echemos un vistazo espiritual tras bambalinas a la acción entre Dios, Satanás y otras figuras y factores clave de la historia, que conduce a los momentos culminantes al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los juicios de las 7 copas. ¿Por qué tarda tanto el apóstol Juan en pasar de describir los juicios intermedios de las trompetas a los juicios finales de las copas? La respuesta no es necesariamente que haya una larga pausa entre estos dos juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad de lo que está por suceder. Este momento, me refiero al fin de la tribulación, es verdaderamente el gran momento hacia el que se encaminan toda la historia y los planes redentores de Dios. Por eso, este momento merece un ritmo más pausado y una visión más amplia desde múltiples perspectivas. Merece ser leído en sus dimensiones celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor impacto. Antes de considerar esta pausa, examinemos primero el anuncio del juicio en la séptima trompeta. Fuertes voces celestiales anunciaron noticias alentadoras. Entonces sonó la séptima trompeta, haciendo eco de la descripción de Juan de los juicios de las 7 trompetas en Apocalipsis 9. Describe el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y se oyeron fuertes voces en el cielo, un marcado contraste con la media hora de silencio que transcurrió cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces,
pero podemos afirmar con seguridad que eran las voces de todos aquellos que ya nos había presentado antes de la apertura del séptimo sello. Si estas hubieran sido las voces que Juan había oído, habría sido más bien como un fuerte ruido. Estas fuertes voces gritaban. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta. Y hubo fuertes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro interpreta una canción repetida solo una vez. Esta declaración anuncia el triunfo final del Padre y del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y Cordero, y luego como el Mesías conquistador, que simboliza la revelación y el león, que el Padre establece su plena autoridad sobre los reinos unidos de este mundo. Debe entenderse que llegó a existir se refiere a lo que está por suceder en ese momento, y no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los 7 juicios inminentes. Cristo cumplirá lo que parecía haber comenzado con su entrada triunfal en Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró como si fuera a ser coronado rey de Israel. Esto obviamente no sucedió, ya que fue crucificado. Pero en el futuro, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá y ocupará el trono de David, sobre los reinos de todo el mundo, y nadie lo detendrá, aunque lo intente. Aún más alentador, no solo tomará el poder sobre todos los reinos terrenales, sino que lo conservará para siempre. Una vez instalado en su trono, jamás renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Muchos creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunos objetan que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es débil, creyendo que amortigua algo. Pero quienes creen que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no sea claramente el de una trompeta, dado que no se puede oír con claridad, ¿cómo podemos saber que no es una trompeta? Quizás nos esté haciendo oírlo de otra manera. Si en realidad es el sonido de una trompeta, lo más probable es que sea una señal de los últimos días. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia fue acompañada por un potente toque de trompeta que sacudió a todo el campamento. Más tarde, el sonido se intensificó y se hizo cada vez más fuerte. El rapto de la iglesia ocurrirá en el momento en que suene la trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Jesús dijo que, a su regreso, enviaría a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta y reunirían a sus elegidos de los 4 vientos. También habló de acontecimientos aterradores y grandes señales celestiales. Durante la tribulación, 7 ángeles llevan 7 trompetas. Cada vez que uno de estos ángeles toca su trompeta, un nuevo juicio cae sobre la tierra. Quienes buscan un presagio del fin de los tiempos suelen referirse a las trompetas del cielo como las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, sabemos que estos toques, sean los que sean, no son la trompeta final mencionada en 1 Corintios 3 y 52, porque el rapto aún no ha tenido lugar. También sabemos que estos sonidos no pueden ser las 7 trompetas del Apocalipsis, porque la tribulación aún no ha llegado. Las explicaciones más probables para las trompetas celestiales bíblicas serían que son naturales o artificiales. Se desconoce si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético terrestre o evidencia de una siniestra conspiración global. Nadie sabe con certeza qué papel, si es que alguno, desempeñarán las trompetas del cielo en el fin de los tiempos. Lo que sí sabemos es que los días previos al rapto estarán marcados por una creciente maldad y la propagación generalizada de falsas enseñanzas. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza del inminente regreso de Jesucristo por la Iglesia. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿De acuerdo? Si la fe viene por el oír, ¿cómo suena? Probablemente sea ese sonido extraño que oyes. Es simplemente el sonido de alguien diciendo una palabra. Es la palabra de Dios hablándote al corazón. Tenga en cuenta que se trata de una palabra hablada, no una palabra hablada.
La palabra griega para palabra en este versículo es rema, y puede traducirse libremente como palabra o mensaje proclamado. Se trata de una palabra personal de una persona a otra. Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría sus palabras y nos las comunicaría, y nos anunciaría lo que vendría. Pablo dijo que el Espíritu Santo nos mostraría las cosas que nos han sido dadas gratuitamente. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino solo lo que ha oído, y les hará saber lo que ha de venir. Ahora bien, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Es Dios, el Espíritu Santo, quien realmente nos habla la palabra de fe. Viene directamente de Él a nosotros. Él hace realidad en nuestros corazones las escrituras que nos han nutrido. Él infunde vida en las escrituras que hemos depositado en nuestros corazones. Si sembramos la semilla de su palabra en nuestros corazones, la protegemos y la cultivamos, producirá una cosecha abundante. Escuchar la fe es el sonido de la palabra de Dios cobrando vida en nuestros corazones. La fe cobra vida cuando la palabra leída se convierte en la palabra escuchada en nuestros corazones. Declara las promesas de la palabra de Dios con tu boca. Confiésalas hasta creerlas y créelas hasta recibirlas. Las crees cuando cobran vida para ti. Cobran vida cuando las escuchas en tu corazón. No podemos reconocerlas ni oírlas con la cabeza. Es en nuestro espíritu, la parte oculta del corazón, donde las escuchamos. Es en nuestro espíritu donde escuchamos todo lo que Dios nos dice. Nuestro espíritu puede oír su voz y reconocerla. Él conoce la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla las palabras de Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Esta fe que escuchamos es el sello soberano de aprobación de Dios para nuestras esperanzas, su presencia concedida a nuestra búsqueda y su testimonio a nuestra petición. Es el testimonio del cielo a nuestros deseos y esperanzas, dándoles realidad espiritual, sustancia legal, y en última instancia, visibilidad. La fe es una sanción recibida en el corazón por el soberano del cielo, otorgada en el momento en que se cumple su voluntad para una promesa específica. Búscalo, escúchalo y acepta su voluntad para ti. Nuestras acciones revelarán la dirección de nuestros pensamientos. No te dejes influenciar por los pensamientos, sistemas de valores y comportamientos actuales. En cambio, transfórmate. Mantente firme en tus creencias para que tengas la confianza de enseñar a otros la verdad. Dios se revela en Cristo, y somos redimidos para Dios en Cristo por su sangre. Cristo es glorificado en las alturas, y somos bendecidos en Él. La fe se centra en el Hijo de Dios, y el Espíritu capacita a los hijos de Dios para permanecer en Él con fe, afecto y comprensión, para que nuestro gozo sea completo y podamos edificar verdaderamente en amor, según la palabra de Dios. Como con cualquier fenómeno sin respuesta, las conspiraciones y existen teorías sobre el origen de este extraño ruido en el cielo. Algunos afirman que proviene de la tierra, no del cielo. Otros afirman que este zumbido es una señal del regreso de Jesús. Otros afirman que está relacionado con las guerras climáticas, las estelas químicas o que indica que la Tierra está en peligro. En cualquier caso, todas estas son señales de tu despertar. Es el clamor de la naturaleza o el recordatorio de Dios. Él intenta decirte algo y quiere que escuches con atención. Dios recorre América con misteriosos sonidos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reúnen en el monte Sinaí. Lo que experimentan no es ni discreto ni sutil. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte toque de trompeta. Todo el campamento tembló. El toque de trompeta no provino de instrumentos humanos. Fue sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Hoy, en Estados Unidos, testigos en varias ciudades reportan sonidos ensordecedores,
como trompetas, sin un origen claro. No hay conciertos ni ejercicios militares, solo explosiones que sacuden el cielo, activan las alarmas de los autos y hacen vibrar las ventanas. Es posible que se repita lo ocurrido en el Sinaí. Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nubes para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria, tenía una forma, un propósito. Se movía con intención divina. Hoy, en los cielos de Texas, Arizona y Florida, se pueden ver nubes cilíndricas que se extienden kilómetros, ondulando como volutas o túneles en el cielo. Muchos las describen como imbuidas de una calma inquietante, con un profundo significado, casi como si estuvieran dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino más bien a ser advertencias, una señal de que Dios está obrando de nuevo, llamando a la gente a regresar a Él. Es como si Dios rodeara a Estados Unidos por todos lados, enviando señales desde el cielo, la tierra y el mundo espiritual. Job 33, 14 dice, sin embargo, Dios habla de una manera y de otra, y nadie lo percibe. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, mediante señales de advertencia, mediante la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él habla ahora, y su mensaje se hace más fuerte. Despierta, presta atención, regresa a mí. ¿Y si estos eventos no fueran simples señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos esos toques de trompeta, símbolos destellantes, nubes con forma de ángel y temblores inexplicables no fueran simples sucesos fortuitos, sino el último intento de Dios por alcanzar a una nación perdida? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las maneras en que intentó llamar la atención de Israel, mediante hambrunas, sequías, plagas y desastres. En cada ocasión, dice, y no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y concluye con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Estados Unidos podría estar en la misma situación. Una nación, amonesta repetidamente, sigue descarriada. El profeta Ezequiel recibió la orden de advertir al pueblo para que no se mancharan las manos con sangre. Asimismo, estas señales podrían ser la forma en que Dios les ofrece una última oportunidad, una advertencia divina antes de que se cierre la puerta. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los de Noé. Porque antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que cambió. Tan pronto como el temor del Señor surja en nosotros, con la comprensión de la necesidad de considerarlo con alta y santa admiración, Él nunca más derramará sobre la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio y su ira, porque podemos ser revestidos plena y perfectamente con el manto de justicia dado por Jesús si tan solo creemos. Hasta que comprendamos la gravedad de la situación, del pecado y de nuestra incapacidad para justificarnos, su gracia escandalosa no puede realmente detenernos. Pero sí puede detenernos. Lo que nos salva de y para lo que nos salva debería hacernos gritar de alegría y agradecimiento cada día, aunque no sea en voz alta. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y agitación mundial. Los efectos no se limitarían a Estados Unidos, se extenderían a todos los continentes. Nadie ni ningún lugar se salvaría. Y, sin embargo, nada de esto es casualidad. Según las Escrituras, las señales en la tierra, terremotos, plagas, hambrunas y comportamientos inusuales en la naturaleza, son advertencias, no de la tierra misma, sino del Creador. Un sistema divino de advertencia diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. Jesús mismo advirtió sobre estas señales en los últimos días. Nos instó a permanecer vigilantes, a observar y discernir los tiempos. El libro de Job nos invita a observar a los animales, y se mueven. La tierra gime. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófico,
Pero la tierra tiembla y las señales de alerta están ahí. Pero no es cuestión de miedo, es cuestión de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras, pero tras este caos, obra una mano divina. Dios no está sorprendido. No está abrumado. De hecho, nos advirtió que tales cosas sucederían, no para asustarnos, sino para acercarnos a Él. Porque incluso si Yellowstone entra en erupción, incluso si el cielo se oscurece y la tierra tiembla, no estamos solos. Prepárense para su venida. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las maneras en que intentó llamar la atención de Israel. Mediante hambrunas, sequías, plagas y desastres, en cada ocasión dice, sin embargo, no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y concluye con estas escalofriantes palabras: prepárense para encontrarse con su Dios, oh Israel. Estados Unidos podría encontrarse en la misma situación, una nación que ha recibido múltiples advertencias. Sin embargo, sigue a la deriva. El profeta Ezequiel recibió la orden de advertir al pueblo para que no se manchara las manos con sangre. De igual manera, estas señales podrían ser la forma en que Dios les ofrece una última oportunidad, una advertencia divina antes de que se cierre la puerta. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los de Noé. Porque antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Con tantos sucesos extraños ocurriendo en Estados Unidos, muchos se preguntan, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían señales antes del regreso de Cristo. Estas señales no tenían como objetivo asustarnos, sino prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula, parece que las páginas de las Escrituras cobran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Actualmente presenciamos lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestiales que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas celestiales de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9, 1, habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, terrores y grandes señales del cielo. ¿No se parece esto exactamente a lo que está sucediendo ahora? Terremotos. Desde visiones inusuales en lugares inesperados hasta trompetas y símbolos vívidos, nadie puede explicarlo. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se multiplican. Pero la profecía no se limita a lo que sucede en el cielo o bajo tierra. Esta es la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3 y 15, el apóstol Pablo describe los últimos días como una época de colapso moral. Habrá personas amadoras de sí mismas, avaras, jactanciosas, soberbias, calumniadoras, desobedientes a los padres y amantes de los placeres en lugar de amar a Dios. ¿Quién tendrá apariencia de piedad, pero negará su poder? Miren a su alrededor. ¿No es este el espíritu mismo de nuestros tiempos? Una generación egocéntrica, desconectada de la verdad y alejándose cada vez más de los fundamentos de la fe. Este no es el cumplimiento de una sola profecía aislada, sino la convergencia de muchas que apuntan a una sola verdad. Estamos entrando en un periodo profético sin precedentes. Y aunque muchos consideran estas señales como coincidencias, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 7-39, Jesús dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. No sabían nada hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre.
La advertencia es clara. No pasen por alto las señales. No sean como aquellos que continuaron sus vidas, ignorando los temblores bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Todos lo sabemos, así que debemos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía a un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista, y Jesús testificó que no había mayor profeta en Israel que Juan el Bautista. Vivimos en un tiempo de preparación, y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino y le ha dado las llaves para organizar su iglesia y su reino, y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existían en la iglesia primitiva. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en ella, reunirá en Cristo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Esto no es algo en lo que pensar cuando escuchamos que el Señor revelará el misterio de su voluntad, que este misterio ha sido revelado a sus profetas modernos y que poseemos verdades que ninguna otra iglesia en el mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, esperando ansiosamente las escenas finales del desenlace cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, estas son solo algunas de las pequeñas cosas que podemos hacer. Muchas otras profecías presagian su regreso. Así que, al acercarnos a la eternidad, viendo cómo la profecía se desarrolla ante nuestros ojos, no nos cansemos ni nos demos por vencidos. El tiempo de la voz pasiva ha terminado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se demora. Es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No somos espectadores de este calendario divino. Somos participantes, llamados, escogidos y empoderados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en el cielo, la agitación de las naciones, los crecientes engaños y los clamores de justicia, todos hacen eco de una misma verdad: el Rey viene. Seamos hallados fieles. Que nuestras lámparas se llenen de aceite, se preparen y se enciendan. Que nuestras voces clamen en oración. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos rendimos y dejamos de buscar nuestra propia justicia, nuestros pecados se alejan infinitamente de nosotros. De este a oeste, todo ha terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor, es un caminar diario con él. Nunca más estaremos solos. Un camino a casa, al lugar que él nos prepara. Y en el camino, aprendemos a confiar cada vez más en él y a depender cada vez más de él. Cuanto más dependemos de él, más nos impregnamos de su espíritu. Y cuanto más nos impregnamos de su espíritu, más nos asemejamos a él, más creemos lo que dice de nosotros y más nos convertimos en lo que creemos de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, sus corderos, sus embajadores. Somos perdonados, amados, puros, irreprensibles, justos. El Gran Cañón refleja el corazón redentor de Dios, quien quiso transformar algo causado por el pecado en belleza, en algo que lo identifica. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, contemplar su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del Gran Cañón es un anticipo del futuro, pues Dios juzgará de nuevo toda impiedad, como durante el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos de belleza inimaginable. Los verdaderos cristianos participarán y morarán eternamente con Dios en esta nueva creación. Cualquier otro ser humano será condenado al juicio eterno en el infierno. Un extraño fenómeno de proporciones sin precedentes está ocurriendo bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone. Durante semanas, los animales han huido de la zona en masa. Bisontes, osos y aves han sido avistados migrando lejos de lo que muchos consideran el lugar más peligroso de la Tierra. Lo más preocupante es que los científicos no pueden explicarlo.
No hay grandes terremotos ni erupciones visibles. Sin embargo, el instinto de creación parece saber algo que nosotros desconocemos. Podría ser que la naturaleza esté reaccionando a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana. Y lo que ocurre bajo Yellowstone no es solo un evento geológico, sino también espiritual. La Biblia habla de tiempos en los que la tierra misma gemirá, en los que los animales darán la alarma y en los que la humanidad tendrá que prestar atención a las señales que la rodean. ¿Estamos presenciando uno de estos momentos hoy? ¿Podría ser una señal divina que nos recuerda lo que Jesús predijo que sucedería en los últimos días? Quédense con nosotros, porque lo que están a punto de ver podría sacudir su fe, despertar su espíritu y abrirles los ojos a la posibilidad de que no somos solo historia viviente, sino profecía. Los animales huyen de Yellowstone. Un fenómeno profundamente perturbador está ocurriendo en Yellowstone. Y no es solo científico, sino también espiritual. En las últimas semanas, muchos animales, bisontes, leones, han huido del parque en masa, como impulsados por una alarma invisible. Los científicos están perplejos. No se ha registrado ningún sismo importante ni se observan señales de una erupción inminente. Y, sin embargo, el reino animal reacciona como si la catástrofe se avecinara en el horizonte. ¿Cómo pueden saber que nosotros no? En realidad, la naturaleza podría estar escuchando una voz que los humanos ya no oímos. Es casi como si la creación misma respondiera a una frecuencia divina, una frecuencia con la que estábamos sintonizados antes de que el pecado cortara nuestra conexión con el Creador. Desde la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad ha estado sumida en la sordera espiritual. Hemos perdido la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación. Pero los animales aún oyen, aún sienten, y quizás a través de ellos, Dios nos habla de nuevo. A pesar del silencio de los mapas sísmicos, la tierra bajo la piedra amarilla está lejos de estar quieta. Testigos presenciales han reportado sonidos aterradores que se elevan desde el suelo, gemidos profundos y retumbantes, como el latido de un gigante. En un vídeo viral, un hombre coloca una botella de agua sobre el césped y la observa vibrar y rebotar. La tierra debajo se mueve, está viva. Dice sentirla en lo más profundo de sí mismo, con la columna temblando bajo el peso de algo invisible. La creciente actividad geotérmica agrava aún más la situación. Los pozos burbujean con creciente violencia. La tierra hierve literalmente en algunos lugares, sin razón aparente. Incluso se han encontrado extraños huevos submarinos cerca de chimeneas volcánicas, que los científicos creen que han eclosionado, otra señal de actividad sobrenatural o divina. Esto no es mera especulación, está escrito en la palabra de Dios. Job 127:10 nos recuerda, pregunten a las bestias, y ellas les enseñarán, a las aves del cielo, y ellas les enseñarán, hablen a la tierra, y ella les enseñará, los peces del mar les enseñarán. ¿Quién de ellos ignora que la mano del Señor ha obrado estas cosas? Dios no se queda callado. Él habla a través de su creación. Los mismos animales que a menudo olvidamos están clamando, subrayando algo que la humanidad por sí sola no puede comprender. Esto no es una metáfora, es una instrucción divina. Se nos ha dicho que observemos, se nos ha dicho que escuchemos. Y ahora Yellowstone está dando la voz de alarma. En una escena que parece más una profecía que una realidad, miles de osos han formado una barrera viviente a la entrada del Parque Nacional de Yellowstone. Se mantienen hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresividad, sino como si tuvieran una misión. Los expertos en vida silvestre están atónitos. Algunos lo atribuyen a un instinto primario, pero otros empiezan a preguntarse lo impensable, ¿intentan advertirnos? Aunque otros animales también están evacuando el parque en masa, esto no puede considerarse una coincidencia. La tierra gime, los animales se mueven, las señales se alinean. La pregunta, entonces, ya no es qué sucede bajo Yellowstone. La pregunta que Dios intenta revelarnos a través de ella si Yellowstone entrara en erupción puede, a primera vista, parecer extraña.
¿Cómo podría una erupción volcánica congelar la Tierra? ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala de un supervolcán como Yellowstone cuentan una historia diferente. Si Yellowstone entrara en erupción, la zona de explosión inmediata sería catastrófica. Regiones enteras quedarían engullidas por ríos de lava, ciudades, bosques y todo a su paso quedaría arrasado en cuestión de horas. Pero lo que sucederá después es aún más aterrador. De hecho, la erupción del volcán arrojaría toneladas de ceniza volcánica y gases sulfurosos al cielo. Estos gases se extenderían rápidamente a la atmósfera superior de la Tierra y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol planetario. Reflejaban la luz solar hacia el espacio, oscureciendo la superficie terrestre. Esto provocaría un descenso de la temperatura global. La luz solar tendría dificultades para llegar al suelo. Los cultivos quedarían destruidos y los ecosistemas colapsarían. Los expertos predicen un descenso de la temperatura de hasta 10 grados Celsius, que duraría una década entera. Que nuestras vidas reflejen santidad y que nuestras manos extiendan misericordia. Porque cuando venga en gloria, cuando los cielos se abran y suene la trompeta, será demasiado tarde para prepararse. Ha llegado el momento. Por eso decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día velaremos y advertiremos, y caminaremos por fe, no por vista, hasta que todo ojo vea y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tan pronto como el temor del Señor surja en nosotros, acompañado de la comprensión de la necesidad de mantener una visión elevada y santa de Él, Él nunca más se extenderá por la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio e ira, porque podemos ser revestidos plena y perfectamente con el manto de justicia dado por Jesús, si tan solo creemos. Hasta que comprendamos la gravedad del pecado y nuestra incapacidad para hacernos justos, su gracia escandalosa no puede realmente contenernos. Pero sí puede contenernos. Lo que Él nos salva de y para lo cual nos salva debería hacernos exclamar de alegría y agradecimiento cada día, aunque no sea en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos damos por vencidos y dejamos de intentar alcanzar nuestra propia justicia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros. De este a oeste, es completo. Desde el momento en que nos entregamos a su amor, es un caminar diario con Él. Nunca más estaremos solos. Un camino a casa, al lugar que Él nos está preparando. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender cada vez más de Él. Cuanto más dependemos de Él, más nos llenamos de su Espíritu. Y cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más nos asemejamos a Él, más creemos lo que dice de nosotros y más nos convertimos en lo que creemos de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, sus corderos, sus embajadores. Somos perdonados, amados, puros, intachables y justos. El Gran Cañón refleja la voluntad redentora de Dios, transformar en belleza lo causado por el pecado, en algo que lo represente. Ahora podemos contemplar el cañón, contemplar su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. La imagen del Gran Cañón es, sin duda, un anticipo del futuro, pues Dios juzgará de nuevo toda impiedad, como lo hizo durante el diluvio, y creará un cielo y una tierra completamente nuevos, de belleza inimaginable. Los verdaderos cristianos participarán y morarán eternamente con Dios en esta nueva creación. Todos los demás serán condenados al juicio eterno en el infierno. Algo extraño está sucediendo. Desde la llegada de las raras novillas rojas de Texas hasta los repentinos trastornos geológicos bajo el Monte de los Olivos y las crecientes tensiones internacionales en torno a un pequeño pueblo, todo está sucediendo simultáneamente. Los líderes religiosos se preparan para la construcción del tercer templo. Los científicos observan fenómenos sísmicos que corresponden a antiguas profecías, y los conflictos políticos se intensifican como nunca antes en Jerusalén. La combinación de estos eventos presagia un acontecimiento mucho mayor, que muchos consideran una señal divina.
¿Podrían ser estas las primeras señales de lo que la Biblia llama los últimos días? ¿Es esta la manera en que Dios prepara al mundo para el regreso de su Hijo? La aparición de 5 novillas rojas. En marzo de 2022, 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran cualquier ganado. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los antiguos y extremadamente estrictos requisitos descritos en Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una vaca roja pura, sin una sola mancha, jamás enjaezada y completamente roja, hasta el pelo, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo. Durante 2000 años, no se había encontrado una vaca roja semejante. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneros solo para descalificarlos por la más mínima imperfección, incluso 2 pelos que no fueran rojos. Parecía que este requisito jamás podría cumplirse. Hasta ahora, un granjero cristiano de Texas, convencido de estar contribuyendo al cumplimiento de una profecía bíblica, crió estas novillas y las envió a Israel. Tras inspecciones minuciosas, los rabinos confirmaron su pureza. Hoy en día, se mantienen bajo estricta vigilancia cerca de Haifa, a la espera del momento oportuno para ser sacrificadas según la antigua tradición. Novillas rojas al final de los tiempos. Durante casi 900 años de exilio, el pueblo judío anheló regresar a Israel, reconstruir el tercer templo en Jerusalén y restaurar los servicios del templo. 3 veces al día, los judíos observantes rezan para que el templo sagrado se reconstruya pronto y en nuestros tiempos. Aunque el pueblo judío siempre había vivido en Tierra Santa, tras el Holocausto, los judíos comenzaron a regresar masivamente a Israel. En 1948, la nación judía renació proféticamente, como se menciona en Isaías 667 y 8, como el Estado de Israel. Desde entonces, judíos de todo el mundo han regresado a Tierra Santa. Desde 1967, ha surgido en Israel un movimiento para reconstruir el templo sagrado. Sin embargo, el principal obstáculo reside en la actual ocupación del monte del templo por la cúpula de la roca. Así como la reunificación del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer templo. Él alzará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel. Reunirá al pueblo de Judá disperso por todo el mundo. Hoy, gran parte de la preparación para el tercer templo está completa, incluyendo los vasos sagrados y las vestimentas sacerdotales que los levitas usarán durante los servicios del templo. Además, más de 500 jóvenes judíos, descendientes de la tribu de Leví, fueron entrenados como sacerdotes del templo para cumplir con sus deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la vaca alazana. ¿Cuál es la conexión entre una vaca y la reconstrucción del sagrado templo? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel vital en el éxito o el fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios declara que solo la vaca alazana puede restaurar la pureza bíblica necesaria para la reconstrucción del templo. Una vaca alazana pura e inmaculada es el ingrediente clave del culto en el templo. Se puede leer en Números 19, 4. El sacerdote Eleazar tomará entonces un poco de la sangre de la vaca alazana con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la tienda de reunión. Descubramos el significado de las cenizas de la vaca alazana y la pureza ritual. Regresemos a Números 19. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las colocará en un lugar ritualmente limpio fuera del campamento. La comunidad israelita las guardará para usarlas en el agua de purificación. Esta agua está destinada a la purificación del pecado. Según los creyentes, la organización se dedicaba a preparar la construcción del tercer templo en Jerusalén. Estas aguas purificadoras eran necesarias para la purificación ritual del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico, que ahora se prepara para el servicio. Las aguas santificadoras también se rociaban sobre todos los impuros, y muchos se purificaban antes de entrar en los atrios del templo. Debes separar a los israelitas de todo lo que los haga impuros. Así,
no morirán en su impureza profanando mi morada entre ellos. Muchas condiciones pueden conducir a la impureza o contaminación ritual, pero una de las más graves es la exposición a la muerte. La contaminación por contacto con la muerte se llama tumamet. Este estado de impureza duraba 7 días e impedía a la persona participar en las actividades comunitarias o del templo. Si bien se podían utilizar diversos métodos para purificar a una persona de otras formas de impureza, como la inmersión ritual en agua, mitva, las cenizas de la vaca roja eran el único remedio contra la contaminación resultante del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos creen que la vaca roja es algo del pasado, que nunca volverá a verse, Ezequiel, quien profetiza acerca del tercer templo reconstruido, también menciona estas aguas de purificación en conjunción con la reunión de Israel, vinculando a la vaca roja con el fin de los tiempos y el advenimiento de la era mesiánica. Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra tierra. Rociaré sobre vosotros agua limpia y quedaréis limpios. De toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos seréis purificados. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Alguien aquí se pregunta sobre el misterio de la vaca roja? La mayoría se pregunta cómo las cenizas del animal sacrificado pueden purificar del pecado y la impureza. Además, paradójicamente, estas mismas cenizas purificadoras impurificaban hasta el anochecer a todos los que participaban en los preparativos de la vaca roja, desde quien recogía las cenizas hasta quien rociaba el agua. Algunos sabios judíos creen que la ordenanza de la vaca roja está vinculada al pecado del becerro de oro. Se cree que la vaca roja sirve como una especie de expiación por las terribles consecuencias de la adoración de los israelitas al becerro de oro durante su éxodo de Egipto. La vaca roja es necesaria para la reconstrucción del tercer templo. Pero esta vaca no es una vaca común y corriente. Debe cumplir las siguientes condiciones. La novilla roja debe tener un color rojizo absolutamente perfecto. Incluso 2 pelos de otro color la descalificarán. Incluso sus pezuñas deben ser rojas. Debe tener entre 3 y 4 años. Si bien se pueden utilizar animales mayores, no se pueden utilizar los más jóvenes. Debe estar libre de cualquier defecto o imperfección, interna o externa. No debe haber sido utilizado para ningún trabajo físico ni haber estado sometido a yugo, ni siquiera una vez. Solo un animal que cumpla con todos estos requisitos podrá utilizarse para proporcionar las cenizas necesarias para la purificación, de acuerdo con el mandamiento. El animal no era técnicamente un sacrificio, ya que no se sacrificaba ni se quemaba en el templo. Se sacrificaba en el Monte de los Olivos, fuera del campamento. Y una vez cumplidas todas las condiciones, se reconstruía el templo. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. A pesar del deseo de muchos judíos de reconstruir el templo y restaurar allí los servicios, incluyendo el sacrificio de la vaca roja, el pueblo judío se quedó sin templo en Jerusalén para realizar los sacrificios sangrientos de animales que expiaban los pecados. Como resultado, la expiación por sangre dejó de ser un tema central del judaísmo. Durante aproximadamente 1942 años, el énfasis se ha puesto en la caridad, las buenas obras y la oración. Esto es mucho tiempo, y por eso el concepto de la expiación por sangre es tan ajeno al pueblo judío. Esta es una de las razones por las que a los judíos les resulta difícil conectar la profecía mesiánica de Isaías 53 y el concepto de la expiación por sangre para el perdón de los pecados con la muerte del Mesías Yeshua en el madero de ejecución. Pero el Señor se complació en aplastarlo, sometiéndolo a dolor. Cuando su alma sea ofrecida como ofrenda por el pecado, verá descendencia y prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Entregó su alma a la muerte y fue contado entre los transgresores. Porque llevó los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. La vaca alazana se refiere proféticamente a Yeshua, es decir, Jesús el Mesías, y a su muerte en el madero. Él, perfecto, intachable y sin pecado,
cargó con los pecados del mundo para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, como se menciona en 2 Corintios 5 y 21. Así como la vaca alazana fue sacrificada fuera del campamento, también Yeshua fue sacrificado fuera de Jerusalén. Puedes leer esto en Hebreos 1:1. La epístola a los Hebreos confirma que es mediante la sangre de Yeshua, el Mesías, que podemos ser limpiados de todos nuestros pecados. Porque si la sangre de machos cabríos y toros, y las cenizas de una vaca rociada sobre los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará tu conciencia de tus obras. Murió para servir al Dios vivo. Satanás sabe que su tiempo se acaba. Se opone violentamente a este plan y lo ataca con todas sus fuerzas. Pero al Señor Todopoderoso no se le puede detener. Nada puede. Mientras tanto, quienes amamos al Señor debemos recordar prepararnos y estar listos. Durante milenios, los seguidores de Jesucristo han esperado con ansias la segunda venida, un tiempo de paz y alegría. Pero antes de la llegada del Salvador, los pueblos de la tierra experimentarán grandes pruebas y calamidades. Nuestro Padre Celestial desea que estemos preparados para estas dificultades. Él también espera que estemos espiritualmente preparados cuando el Salvador venga en su gloria. Por eso nos ha dado señales, acontecimientos que indicarán la proximidad de la segunda venida del Salvador. A lo largo de los siglos, Dios ha revelado estas señales a sus profetas. Ha dicho que todos los fieles seguidores de Cristo conocerán estas señales y las esperarán con ansias. Si somos obedientes y fieles, estudiaremos las Escrituras y aprenderemos las señales. Algunas de las señales que anuncian la segunda venida de Jesucristo ya se han cumplido o se están cumpliendo. Otras se cumplirán en el futuro. ¿Cómo se manifiesta esto? Debemos despojarnos de la impureza de nuestra vida y volver a consagrarnos a Él. Al leer el pasaje sobre la vaca alazana en contexto, vemos que inmediatamente después viene la muerte de María, luego el agua que brota de la roca y el pecado de Moisés, quien golpeó la roca en lugar de hablarle. Nadie traerá de vuelta a Jesucristo. Solo el Padre le dirá cuando sea el momento oportuno. Nadie lo sabe excepto nuestro Padre. Todo lo que ves ahora es solo una señal. Puede que suceda o no. Las personas pueden interpretar las Escrituras y ver señales de progreso. Pueden decir que creen que llegará pronto, y que Dios los bendiga si usan eso para alimentar su entusiasmo por traer gente a Cristo, o pueden decirles a los hipócritas de la Iglesia que se recuperen y se arrepientan. Es una llamada de atención profética que indica que estamos más cerca que nunca de lo que parecía imposible, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más asombrosas, la reconstrucción del templo. Durante siglos, los eruditos bíblicos y teólogos creyeron que la reconstrucción del templo sería el detonante final de los acontecimientos del fin de los tiempos descritos en libros como Daniel, Zacarías y Apocalipsis. El monte del templo, el mismo lugar donde se construirá el templo, está actualmente ocupado por la cúpula de la roca, uno de los santuarios más sagrados del Islam. Cualquier intento de construir allí podría desencadenar un conflicto mundial. Sin embargo, algunos arqueólogos sugieren que el Santo de los Santos original podría no estar directamente debajo de la cúpula, sino ligeramente al norte, lo que sugiere la posibilidad de construir el templo sin destruir las estructuras existentes. La Biblia menciona que algunos eventos del fin de los tiempos ocurrirán en un templo en Jerusalén. 2 Tesalonicenses 24, hablando del Anticristo, nos dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, presentándose como Dios. Antes de que llegue el fin de los tiempos, es necesario que exista un templo para que estos eventos tengan lugar. La cúpula de la roca, situada en el lugar donde se encontraba el llamado templo judío, se alza. Los musulmanes creen que fue aquí donde Mahoma ascendió al cielo, lo que la convierte en el tercer santuario musulmán más sagrado. Que los judíos se apoderen de este lugar y construyan allí un templo sería impensable en el clima político actual.
Pero durante la tribulación, la construcción del templo se llevará a cabo bajo la protección del Anticristo. Cuando veamos el templo en construcción, podemos estar seguros de que el fin de los tiempos ha llegado. El Anticristo reinará. La Iglesia ya habrá sido arrebatada y la primera mitad de la tribulación habrá pasado, pero aún habrá tiempo para que la gente venga a Cristo para salvación. Algunos estudiosos de la profecía creen erróneamente que debe construirse un tercer templo en Jerusalén para que se cumpla la profecía del fin de los tiempos. Pero los lectores deben comprender que la construcción de un tercer templo en Jerusalén antes del regreso de Cristo no es necesariamente una señal profética definitiva que deba observarse. La clave es la restauración de los sacrificios en Jerusalén, lo cual requiere solo un altar, no un templo completo. Para comprender la expresión, definamos primero qué es un templo. El templo era un lugar sagrado de reunión para los israelitas en el Antiguo Testamento. Iban allí a adorar a Dios, ofrecerle sacrificios y suplicarle. Fue durante el reinado de Salomón que los israelitas tuvieron su primer templo. Tenían un tabernáculo incluso antes de construirlo, como dice Éxodo 25, 8, harán de mí un santuario, y habitaré en medio de ellos. Sin embargo, el tabernáculo era más que una obra de arte. Era un lugar sagrado. Dios hirió y mató a un hombre llamado Uza por su irreverencia al extender la mano para estabilizar el arca y evitar que se cayera, tras la caída del animal que cargaba el tabernáculo. Con la llegada de Jesús, eliminó la necesidad de un solo templo. Los cristianos se convirtieron entonces en el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Podemos ser considerados lo suficientemente puros y santos como para que el Espíritu de Dios viva en nosotros mediante su sangre purificadora. Jesús creó un puente entre el cielo y la tierra, permitiendo a las personas dialogar con Dios. ¡Qué bendición! Nada impuro ni contaminante debe entrar en esta morada santificada, que se ha convertido en tierra santa. En otras palabras, ningún cristiano debería pecar, ni siquiera la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué significa comparar nuestro cuerpo con un templo? Lo primero es abstenerse de sucumbir al pecado y las tentaciones. No permitas que se afiance en tu vida, como enfatiza Efesios 4 y 27, no le des acceso ni lo consigas. Si tu ojo derecho es la fuente de tus pecados, debes sacártelo, metafóricamente, como dice explícitamente Mateo 5 y 39. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Si alguien les toca la mejilla derecha, pónganle también la otra. En otras palabras, no se expongan a la tentación. Otro significado de ser un cuerpo comparado con un templo es que debemos estar física y espiritualmente sanos. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No harás ningún trabajo en él. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto significa que debemos trabajar, pero también debemos descansar. Como también dice, todo lo que hagan, trabajen de corazón, como si trabajaran para el Señor y no para los hombres. Dicho esto, estos versículos enfatizan la salud espiritual. Siempre debemos dedicar nuestro sabbat a la adoración a Dios y no pensar en nada más que pueda perturbarnos durante este día. Y debemos orar siempre para poder compartir nuestras preocupaciones y alabanzas con Él. Jerusalén se está consolidando como el centro del mundo. Hoy, Jerusalén es más que una ciudad. Se ha convertido en uno de los lugares más sensibles política y espiritualmente del mundo. A pesar de su pequeño tamaño, domina constantemente las noticias internacionales, los debates en las Naciones Unidas y las agendas diplomáticas internacionales. La Biblia lo predijo. En Zacarías 12, 2-3, está escrito, He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de asombro para todos los pueblos que la rodean, y también Judá será sitiada delante de Jerusalén.
En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la carguen serán destrozados. Esta profecía se está desarrollando ante nuestros ojos. En las últimas décadas, las naciones han realizado numerosos intentos por resolver lo que llaman el problema de Jerusalén. Los planes de paz, las negociaciones y las propuestas internacionales han buscado dividir o internacionalizar la ciudad. Sin embargo, todos han fracasado. Todos los esfuerzos por levantar esta pesada piedra solo han incrementado la división, la inestabilidad e incluso la violencia. Estamos presenciando el cumplimiento exacto de una antigua profecía. Jerusalén se ha convertido en una espina clavada en el costado de las naciones. Provoca, frustra y se resiste al control de las potencias mundiales. A medida que se acerca el fin de los tiempos, las Escrituras nos dicen que esta presión solo se intensificará. Al mismo tiempo, Jerusalén no solo es una fuente de conflicto, sino que también se está convirtiendo en el centro espiritual y político de la atención mundial. Casi todas las principales profecías sobre el fin de los tiempos, tanto en la escatología cristiana, judía e incluso musulmana, sitúan a Jerusalén en el centro. Ya sea la reconstrucción del tercer templo, el regreso del Mesías, la batalla final de Armagedón o el juicio de las naciones, todo nos lleva de vuelta a esta ciudad única. Geopolíticamente, la importancia de Jerusalén sigue creciendo. Las naciones forjan nuevas alianzas y nuevas enemistades, centradas en su postura hacia Israel y Jerusalén. Desde los acuerdos de Abraham hasta las crecientes tensiones con Irán, importantes movimientos internacionales se movilizan en torno a Jerusalén. A medida que las superpotencias mundiales cambian y la inestabilidad crece, Jerusalén sigue siendo un ancla profética que capta la atención mundial, tal como lo predijeron las Escrituras. La ciudad ya no es solo la capital de Israel. Se está convirtiendo rápidamente en la capital de la profecía y quizás pronto en la capital del reino venidero de Dios. Sin embargo, después de todo, Israel es el pueblo elegido de Dios. Israel desempeña un papel importante en las predicciones bíblicas del fin de los tiempos. Varios factores revelan que Israel perdurará hasta el fin de los tiempos y desempeñará un papel central en el plan de Dios para los últimos días. En primer lugar, la tribulación de 7 años descrita en Apocalipsis incluye un periodo en el que Israel ya existe como nación y está construyendo un futuro templo. Durante casi 1000 años, Israel no existió como nación. Sin embargo, en 1948, la nación moderna de Israel nació en un solo día. Este evento marca un importante presagio de los planes de Dios para el futuro. En segundo lugar, existirá un templo judío en Jerusalén durante la mitad del periodo de 7 años de tribulación. Este templo no existe hoy en día. Sin embargo, el Instituto del Templo de Jerusalén tiene planes que podrían permitir la rápida construcción de este edificio una vez que acceda al sitio, actualmente bajo control musulmán. En tercer lugar, 144.000 judíos servirán como evangelistas durante los últimos días, según Apocalipsis 7. Además, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante la primera mitad de la tribulación. Morirán y luego resucitarán en el cielo, como se menciona en Apocalipsis 11. Un violento terremoto sobrevendrá en Jerusalén, y los habitantes de la ciudad huirán a las montañas en busca de protección divina. En cuarto lugar, Ezequiel 38 predice una guerra entre naciones que se aliarán y atacarán a Israel en los últimos días. Dios mismo asegurará una victoria sobrenatural para Israel. Aunque muchos cuestionan el momento de este evento, parece ocurrir después del rapto y antes de la mitad de la tribulación. Finalmente, el pueblo de Dios librará una guerra contra las naciones al final de la tribulación, en Armagedón. Dios vencerá, y se predice que Jesús regresará y reinará durante 1000 años desde su trono en Jerusalén. Después de esto, tendrá lugar una rebelión final, seguida de un nuevo cielo, una nueva tierra y una nueva ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. Lo que sucede hoy en Israel significa que se acerca el fin de los tiempos. En cierto sentido, la respuesta es sí. El surgimiento del Estado de Israel moderno es un elemento importante de la profecía bíblica.
Los preparativos para un nuevo templo judío reflejan las predicciones de las Escrituras. La creciente alianza de las naciones de Oriente Medio que se oponen a Israel también confirma las predicciones bíblicas. Sin embargo, debemos tener cuidado de no interpretar cada titular como el cumplimiento de una profecía. Jesús podría regresar en cualquier momento, en el rapto, independientemente de la situación actual en Israel. Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. No se turben, porque es necesario que esto suceda. Pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambrunas, pestes y terremotos en diversos lugares. Todo esto es solo el comienzo de los dolores. No temamos. Pero el hecho de que muchos de los acontecimientos predichos parezcan estar tan cerca de su cumplimiento muestra la importancia de seguir fielmente a Jesús. Dios eligió a Israel con un propósito específico: bendecir a todas las familias de la tierra. Pero Dios no se limita a usar y desechar a las personas. Hizo un pacto con Israel y lo cumplirá. Pero es para el bien de todo el mundo y, sobre todo, para la gloria de su nombre. La elección de Israel por parte de Dios puede provocar una ira profunda y visceral en los hombres. Esta ira surge al confrontar la soberanía divina con las concepciones humanas de sabiduría y justicia, como si Dios no fuera su fuente misma. En el preciso momento en que el pueblo judío reconozca repentinamente y llore a aquel a quien traspasaron, Israel será restaurado a los ojos del mundo entero, y las naciones verán que Dios ha cumplido todas sus palabras. La restauración de Israel tendrá lugar cuando el reino de Dios se establezca en Jerusalén. Que venga el reino de Dios. Por difíciles y caóticos que sean los tiempos actuales de la humanidad, Dios nos ha dicho que todo estará bien. Es más, será absolutamente extraordinario. Jesús comparó los eventos del fin de los tiempos con los dolores del parto, pero a menudo olvidamos que los dolores del parto culminan en el nacimiento. Una familia embarazada no se centrará constantemente en las contracciones y la ansiedad del parto, aunque conviene estar prevenida y preparada, estará ocupada pintando la habitación, eligiendo la ropa y entusiasmada por conocer al nuevo miembro de la familia. Se están preparando para algo maravilloso, algo que esperar con ilusión y celebrar. Con tanta charla sobre el fin de los tiempos, la mayoría de la gente olvida anhelar el fin. En lugar de detenernos en los dolores del parto, consideremos el panorama que pintan las profecías bíblicas sobre lo que sucederá al regreso de Jesús. La era mesiánica será increíble. Jesús nos dice que velemos, oremos y estemos preparados. La parábola de las 5 vírgenes insensatas que dormían nos advierte contra la complacencia. Dios valora a quienes esperan con ansia su venida, no a quienes se burlan de él y se mofan de que nunca vendrá. Al ver que las profecías bíblicas se cumplen y las circunstancias armonizan con su palabra, que nos encuentre mirando hacia arriba con anticipación, listos para esperarlo. Bromeamos diciendo que el pueblo judío es como todos los demás pueblos del mundo, solo que peor. Dicho esto, creo que el pueblo judío es único entre todos los pueblos del mundo. No es que sean mejores, más inteligentes ni más numerosos que cualquier otro, sino que son los elegidos de Dios. Dios eligió a Israel y nunca los abandonará. Ser elegido no siempre ha parecido una gran recompensa. Después de todo, ser judío ha tenido un impacto a lo largo de nuestra historia, desde las cruzadas hasta los periodos de pobreza. E incluso hoy, en el siglo XXI, vivimos con la constante conciencia del Holocausto, aunque no lo hayamos vivido personalmente. Sin embargo, muchos hemos perdido a seres queridos e incluso conocemos a sobrevivientes. Este acontecimiento histórico, quizás por su cercanía, ha marcado el alma judía y moldeado nuestras vidas e identidades. Así que, cuando nos preguntamos qué significa ser elegido, no sabemos realmente la respuesta. A menos que nos conectemos con la palabra de Dios en las Escrituras, donde se encuentra esa respuesta, para muchos judíos, la idea misma de ser elegido sigue siendo un misterio.
parece haberles traído más dolor y sufrimiento que felicidad y alegría. Esto se debe a que en el momento en que Dios le dijo a Abraham, te he elegido. Satanás también le dijo a Abraham, yo también te he elegido a ti. Mientras los conflictos y las persecuciones arden aquí abajo, entre Israel y las naciones, e incluso entre Israel y la Iglesia, creo que hay otro responsable de todos nuestros problemas en el mundo invisible. Consideremos la elección de un hombre, Abraham, y la promesa de Dios. Israel tiene una misión especial en el mundo, por decreto divino, iniciada en Génesis 12 y 13. En estos versículos, Dios establece su relación con el pueblo judío y las naciones, es decir, el resto del mundo, mediante un pacto con Abraham. Jehová le había dicho a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional. La primera parte de la promesa fue, la tierra que te mostraré. La segunda parte fue, haré de ti una gran nación. Y la tercera parte de la promesa fue que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le dijo estas palabras a Abraham, eligiéndolo como antepasado de la nación, hizo mucho más que simplemente elegir al pueblo judío. La elección y formación del pueblo judío fue, en realidad, un acto creativo de Dios, pues Abraham tenía 99 años y su esposa Sarai 90, habiendo pasado ya la edad fértil. Sin embargo, Isaac nació de ella, y su esposa, Rebeca, también era estéril. Isaac oró al Señor. Y el Señor respondió, así nació Jacob. Raquel, su esposa, también era estéril hasta que Dios se acordó de ella y le abrió el vientre. Dio a luz a José, quien, por providencia divina, resultó ser el salvador de la pequeña nación de Israel. 70 personas descendieron a Egipto y se convirtieron en la nación que Moisés finalmente lideraría al salir de Egipto siglos después. Por lo tanto, Dios es quien crea y sustenta a su pueblo elegido. El pacto es único porque es incondicional y da testimonio al mundo de la fidelidad de Dios. En Deuteronomio 76, 9, Dios proclama que no eligió a Israel por su superioridad numérica o de habilidades. Su elección se basó en su amor y fidelidad. El mundo reconocería a su Dios por su fidelidad a su pueblo Israel, incluso si éste le era infiel. Dios no elegiría a otro pueblo por un tiempo. Él cuidará de su pueblo Israel, porque les ha hecho una promesa, un pacto basado enteramente en Dios, para cumplir su promesa de elegir a Israel. Y les dice que en los últimos días, actuará no por ellos, sino por su santo nombre. Puedes leer este pasaje con atención en Ezequiel 36, 22. Los traerá de vuelta a la tierra que juró a Jacob, y él será su Dios, y ellos serán su pueblo. Y las naciones sabrán que es Dios quien santifica a Israel, como se menciona en Ezequiel 37, 25-28. Lo que Dios prometió al pueblo judío les pertenecerá para siempre. El papel de Irán en el fin de los tiempos. Persia, también conocida como Irán, fue en su día un pilar de la restauración, liberando a los exiliados, reconstruyendo el templo e incluso arrodillándose ante el niño Jesús. Pero las Escrituras lo dejan dolorosamente claro. La historia de Persia en la Biblia no termina en Belén. Continúa hasta las últimas páginas de la profecía, donde le espera un papel más oscuro. En una de las visiones más aterradoras jamás registradas en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, bajo instrucción divina, revela un futuro aterrador, una guerra final y decisiva que azotaría al mundo. La guerra de Gog y Magog se describe en el capítulo 38 de su libro. Ezequiel recibe esta orden del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro contra gobierno, en la tierra de Magog, contra el gobernante de Mesquitubal, profetiza contra Elí. Así dice el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, Gog. A continuación, se presenta la lista de naciones que se unirán a esta coalición del fin de los tiempos, una confederación de poderes que se alzará como una tormenta contra Israel en sus últimos días.
Entre los primeros nombres mencionados se encuentra Persia. Sí, Persia, el antiguo nombre del actual Irán. La misma tierra que una vez protegió al pueblo de Dios ahora marchará contra ellos. Ezequiel escribe, Persia y Cusiput estarán con ellos, todos con escudos y yelmos. Además de Persia, la alianza incluye a Cus, que se cree representa partes de los actuales Sudán y Etiopía, y Put, a menudo asociada con Libia o el norte de África. Otros nombres como Gomer y Togarma, regiones conectadas con Turquía y el Cáucaso, forman lo que parece ser una vasta alianza militar. Pero en el centro de todo se encuentra Gobierno, una figura misteriosa y poderosa, percibida por muchos expertos como gobernante del extremo norte, a menudo asociada con Rusia o un imperio euroasiático más amplio. Juntas, esta coalición lanzará un ataque repentino y devastador contra Israel, un país pacífico y sereno que se ha recuperado de guerras pasadas y ahora vive en seguridad. Ezequiel describe la inminente invasión con imágenes ominosas. Vendrás como una tormenta, como una nube que cubre la tierra. Estarás con todas tus tropas y muchos pueblos. La imagen es clara. Este no es un conflicto aislado. Es una convergencia global de poderes impulsados por la hostilidad, la ideología y el engaño. Es uno de ellos. Pero el resultado no es el que estos ejércitos esperaban. Al igual que en los días del faraón, al igual que la noche de la caída de Babilonia, Dios interviene, y esta vez, su respuesta sacude la tierra entera. Según Ezequiel, cuando los ejércitos de Gog desciendan sobre Israel, Dios desatará un juicio que el mundo no podrá contener, un terremoto masivo, confusión entre los ejércitos, peste, fuego, azufre ardiente y, finalmente, la destrucción de los invasores a manos de ellos mismos. Alzaré mi espada contra Gog en todos mis montes, dice el Señor Dios. Cada uno se volverá contra su hermano, y yo lo combatiré con pestilencia y sangre. Es la hora del juicio divino. Las fuerzas de la oscuridad se están reuniendo, creyendo que pueden aplastar al pueblo del pacto de Dios, pero en cambio se convierten en instrumentos de su propia caída. Y en las ruinas de su derrota, Dios declara, haré manifiesta mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Este es el segundo punto de inflexión para Persia. Ya no es el Salvador, sino el rebelde. La nación una vez elegida para liberar a Israel ahora se encuentra en oposición a Israel, aliada con potencias que buscan destruirlo. Pero, ¿está sellado el destino de Irán? La Biblia no deja lugar a la redención. No del todo. De hecho, en lo profundo de otro pergamino profético, a menudo pasado por alto, se esconde un giro sorprendente en la historia. Señor.